Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero, que hay unos índices accionarios. Entonces, un índice accionario es un indicador de la evolución de un mercado en función del comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos. Es una medida del rendimiento que este conjunto de activos han presentado durante un periodo de tiempo determinado y se compone de un conjunto de acciones reflejando sus movimientos como una canasta. ¿Qué quiere decir eso? Que este índice, por ejemplo, el índice Colcap, miremoslo acá. Miremoslo acá. El Colcap. El Colcap, por ejemplo, nuestro índice de acá de Colombia. Digamos que con las sopas, bueno, digamos que nuestra bolsa ha tenido un comportamiento a la baja desde el 2012 aproximadamente, porque espérenme un segundito, espérenme, esto a ver si funciona. Este es el Colcap. Entonces, desde el 2000, desde que se quebró Interbolsa, para abajo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque pues perdimos toda la credibilidad en la bolsa. Y después ya ahí como que tuvo un ciclo de 2016 a 2019 donde subió y en el 2019 ya iba bien y pum, pandemia, pum, lo tumbó. Y ya otra vez va para arriba. Aquí digamos que muchos le están apostando a que Petro no sea presidente y otros a que sí. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto está un poquito estancada, pero digamos que lo de Gilinski, que fue más o menos acá, vean, esto la ha impulsado porque ya iba otra vez para abajo en agosto del año pasado y lo de Gilinski fue en diciembre, miren, ya iba como por acá, ya iba cayendo y otra vez la subió, ¿sí? O sea, la noticia afectó todas las acciones en general y el petróleo. Nosotros somos un país, bueno, hago una aclaración. Eso es otro caballito de batalla y es que de los políticos estos de ahora que tienen todo acabado y dicen no que el calentamiento global y que es que nos vamos a morir y es que bueno, desafortunadamente el mundo es así, funciona así y nada funciona sin gasolina. Todos los países tienen economías extractivas, todos tienen oro, cobre, carbón, petróleo. Otra cosa es que unos dejen explotarlos, otros no, otros en mayor medida, otros en menor medida. ¿Estamos? El mundo no funciona a caballo, no funciona en burro. O sea, eso ya desde hace 200 años no funciona así. Perdón, hace 100 años, o sea, hace 1800, finales de 1800 ya no funciona así, casi 200 años. Eh, es decir, todo se mueve con petróleo, todo se mueve con carbón. La transición energética es los vehículos eléctricos que no ha podido ni siquiera Elon Musk, que es el dueño de Tesla, igual tienen que sacar el níquel, ¿cómo se llama? Es el grafeno, una cantidad de minerales para hacer las baterías. Y esas baterías, cuando los carros ya cumplen un periodo, a veces funcionan, a veces no funcionan y vale más la batería que el carro. No sé si lo han visto por ahí. Digamos que están en un problema porque el que compra un carro eléctrico prácticamente compras una batería, no compra el carro no vale nada, lo que vale es la batería. ¿Sí lo han visto por ahí o no? ¿Sí o no? ¿No? Carlos, No, señor. ¿no? ¿Ninguno? Entonces, ahí les cuento. Digamos que los carros eléctricos tienen un problema. Aparte de eso, esa batería no hay un modo de botar esa batería ecológicamente, ¿no? Hay unos, Tesla por ejemplo es el único que en teoría como que la batería la desbarata y la pone a funcionar. De resto no. Entonces eso no es tan cierto, ¿sí? O sea, esa transición energética es, por ejemplo, usar energía eólica, montar en bicicleta, caminar, de resto no hay otra, no hay otra, no hay otra. La cadena de distribución del mundo se funciona con petróleo. O sea, si compramos un celular, si compramos un aguacate aquí al frente, si compramos una fruta, todo se mueve con petróleo, todo se mueve con petróleo. Entonces, eso no es cierto, ¿sí?
Entonces digamos que en ese orden de ideas está muy grave la situación en el mundo. ¿Por qué? Porque los políticos cogieron eso de caballito de batalla, que son muy ambientalistas, y está pasando en todo el mundo, ¿no? Entonces que son ambientalistas, pero un político ambientalista yo nunca he visto eso. Ambientalista es una persona que va y siembra árboles, que monta en bicicleta, que no consume, no compra tanta ropa, que no cambia el celular cada 6 meses. Pero un político, o sea, ese cuento sí, a mí no me parece que eso sea algo sensato, menos viniendo de un político, que es la persona, pues son personas mentirosas. Entonces ese es otro problema que hay, ¿sí? Entonces digamos que nuestra bolsa es una bolsa energética, y nuestro país es un país agrícola y energético, ¿sí? La mayoría de países explotan la tierra, unos en mayor medida, otros en menor medida, ¿sí? Pero si ustedes, eso en dónde se puede ver, lo pueden leer, lo pueden mirar en internet está, ustedes buscan balanza de pagos de los países y ahí aparece todo lo que exportan y todo lo que importan. Los únicos países que de pronto dependen de los otros países, que no son tan extractivos, son los países pequeños, como por ejemplo Japón, los más desarrollados, Japón, Alemania, Francia, que no tienen tanto terreno para explotar. Entonces, ¿qué hacen? Le compran las materias primas al mundo, pero tienen fábricas. Entonces, así funciona el mundo, ¿sí? Pero como les había dicho, las fábricas están en China. Entonces, digamos que China es territorio grande, compra todas las materias primas, también tiene minería, Rusia tiene minería inmensa, igual todos se extraen de la tierra, o sea, todo lo que tenemos, todo lo que usamos, todo es extraído de la tierra. Entonces uno no puede comerse ese cuento de que van a venir a frenar el calentamiento global un político desde una silla, desde una oficina en Europa, en Bogotá, en Estados Unidos. Eso es carreta, eso no lo cree nadie. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces nuestra bolsa, por ser energética, entonces cuando el petróleo cayó, mire, cuando el COVID, pues el petróleo cayó por el COVID, ¿no? Entonces digamos que esto se desplomó y ya está volviendo a niveles de prepandemia, pero no ha llegado. Es decir, se espera que suba. Entonces, ¿qué la tiene frenada? Muy probablemente las elecciones. Unos le están apostando a que Petro no suba, otros le están apostando a que Petro suba. Es decir, la bolsa funciona por apuestas, ¿sí? Así como le apuestan al socialismo, le apuestan al capitalismo o le apuestan al libre mercado, así funciona. Bueno, entonces, este índice está en 15.955. ¿Sí lo ven? 15.955. Eso es un dato, un valor. Ese valor, ¿de dónde sale? Es un cálculo de acuerdo a una metodología que tiene la bolsa, en donde dice, bueno, todos los días coge la bolsa y saca unos datos y dice, bueno, todos los días se negocian determinadas acciones en el mercado colombiano y hace un rebalanceo. Un rebalanceo es que va midiendo cada 3 meses. Todas las bolsas hacen eso, miden y dicen, bueno, esta acción cómo se comportó, en cuanto a qué, en cuanto a la negociación, es decir, que los inversionistas hayan comprado y vendido. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son las acciones más movidas el día de hoy? Ecopetrol con 82.000 millones, la segunda Bancolombia, la tercera la preferencial Bancolombia, la tercera la Bancolombia ordinaria, ya están 41.000. Se subieron estas acciones por la OPA. ISA, que no sube. ISA, pero aquí cayó, entonces 6.000 millones, Grupo Argos 3.700 millones. Y Colcap, que es el índice, podemos comprar el Colcap, o sea, el índice, apostarle a todas las acciones. Preferencial de vivienda, Canacol, Semargos. Entonces la bolsa que dice, listo, va teniendo un registro, dice, listo, se negoció, las que más se negociaron fueron esta. ¿Con qué frecuencia? Diaria, con tanto volumen, y las que menos. Entonces la bolsa va a decir, listo, aquí está el índice, y va a haber una ponderación de acuerdo a mi metodología. Entonces, por ejemplo, acá, entonces volviendo al tema, ya les expliqué la parte de cómo funciona un índice. Entonces ahora, ¿para qué sirven los índices? Pues ayudan a identificar la percepción del mercado o los inversionistas.
Si la bolsa sube, pues están comprando. Si la bolsa cae, pues están vendiendo. Gestionar profesionalmente los portafolios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el índice sube el 10% al año y yo soy un administrador de un portafolio, lo mínimo que me debería rentar era el 10. ¿Por qué? Porque si yo cogiera las acciones e hiciera un portafolio con la ponderación del índice, pues me debe rentar el mismo 10. Pero si yo hice mal esa inversión, pues me va a rentar por debajo. Si la hice bien, pues voy a batir el índice. Entonces, son utilizados como referencia, o eso se llama en finanzas el benchmark. Entonces, por lo general, un administrador de portafolio dice, bueno, ¿cuál es su benchmark? Entonces él dice, no, y elige el Colcap. ¿Cuánto rentó el Colcap el año pasado? Entonces dice, no, el 15. Ah, bueno, ¿y este año cuánto va a rentar? No, yo creo que pues por las elecciones y pues por todo esto que estamos viviendo, no creo que rente mucho, pero pues de pronto el 8. Ah, bueno, entonces ¿cuánto es su meta? El 8. Ah, entonces usted está sobre más o menos el benchmark. Pero si yo digo, no, es que yo voy a rentar el 20 o quiero rentar el 20 con mi estrategia. Ah, bueno, entonces usted está por encima del benchmark. Pero está demostrado que por lo general, como los administradores de portafolio no pueden arriesgar el dinero de sus ahorradores, toman estrategias demasiado conservadoras y están por debajo del benchmark. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, aquí están los índices, por ejemplo, de Américas. Digamos que aquí se divide como en las regiones del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está Américas, entonces Dow Jones, Standard Poor's 500, Nasdaq, el TSX, el México, Bovespa. Está la región de Medio Oriente y Europa, entonces está Eurostoxx, Londres, Francia, Alemania, España, y está Asia Pacífico, que ya sería Australia, Japón, China. Y digamos que aquí ven ustedes el valor que va subiendo, que va bajando, el neto del valor del índice, el cambio porcentual, el delta, lo que lleva corrido del año. Bueno, entonces digamos que eso es como una ilustración. Pero entonces acá, ¿qué pasa? Que hay sectores dentro de cada índice, hay sectores. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, nuestro país, hace un tiempo, esto era cuando estaba el IGBC, está un poquito desactualizado, un poquito no bastante, pero pues eso no ha cambiado mucho, la verdad. Lo que cambió fue de pronto el rebalanceo, que la ponderación cambia, pero la bolsa sigue siendo igual. Es decir, los sectores son petróleo y gas, industrial, financiera, servicios públicos, materias primas, bienes de consumo, bienes de servicios de consumo y telecomunicaciones. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, en la página de acá, pues donde está la bolsa el día de hoy, pues energía, sector financiero, energía, materias primas, que es, bueno, este es inversiones, pero pues se supone que es de cemento, pero es inversiones. Está financiero, energía, Canacol Energy, Semargos, materias primas, cemento, industrial. Este es Grupo Energía Bogotá, que es servicios públicos, ahí lo vimos. Grupo Sura, que son sector financiero. Esto creo que es cemento, sector financiero, energía. Esto es retail o bueno, consumo. Y así, digamos que nuestra bolsa, pues no es una bolsa grande porque nosotros tenemos un país que tiene el 90% de pymes, más del 90%. Entonces, pues realmente nos sostenemos es a punta de empresas pequeñas. Ese es el tejido empresarial de Colombia. Bueno, entonces quedó claro, dudas, preguntas hasta el momento. Señor. Ok. Listo, características de un índice. Bueno, esto no. Más bien les voy a explicar esto que soy ya, eso no es del tema. Entonces,
criterios básicos sino que lo pongo ahí porque esto es de otra clase. Entonces, criterios básicos en la construcción de un índice. ¿Cuál es la construcción de un índice? Entonces, se selecciona la canasta. La canasta va a decir tantas acciones o determinadas acciones para este trimestre. El trimestre va de enero a abril, de abril a junio. Entonces, digamos que ya estamos en el segundo trimestre. ¿Qué? Enero, no, en el primer trimestre todavía estamos. Ahorita en teoría debería cambiar a partir del final de marzo. Entonces dice, seleccionar la canasta de acciones del índice, determinar la manera de ponderar cada una de estas acciones. Criterios básicos en la construcción de un índice. Por liquidez. Quiere decir que cogen el volumen transado, la rotación, la frecuencia y el número de operaciones. O sea, estos datos que salen acá, vean. Cantidad de acciones negociadas, volumen, precio. Entonces ahí van armando el índice. Y la capitalización bursátil. Entonces la capitalización bursátil es el número de acciones en circulación, es decir, coger el número de acciones en circulación, del número de acciones que hay, que se llama flotante, por el precio de cierre. El precio de cierre. Ese precio de cierre, ¿dónde sale? Pues de acá. Todos los días va cambiando, ¿no? Entonces digamos que si el precio de la acción aumenta, la compañía va a valer más en bolsa, siempre y cuando no modifique el precio en la cantidad de acciones en circulación, ¿sí? Entonces, esa es entonces, digamos que nuestro índice es un índice por capitalización, y hay otros que van por liquidez. Entonces, por liquidez es que dicen, no, arman otro índice y dicen, a mí no me importa la capitalización si la empresa es grande o pequeña, a mí me interesa es cuánto flujo de dinero le entra. Entonces digamos que ahí podríamos ver que los de liquidez son, digamos que en ambos hay especuladores son agentes que entran y entran a comprar y vender en los mercados. Entonces digamos que hay unas variaciones, pero entonces aquí hay unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí la bolsa tenía antes un índice por digamos que por liquidez, que era el IGBC, que lo quitó, lo eliminó, no sé por qué lo eliminó. Y había otro que decía Col 20 por liquidez. No sé ahí por qué, pero pues debí dejarlo porque no cambiaba mucho, pero por lo menos ahí teníamos un índice de liquidez. Entonces, ¿qué decía? Señor inversionista, ¿usted quiere saber cuáles son las acciones más líquidas? Pues mire el IGBC y mire el Col 20. Si quiere saber cuáles son las compañías más valiosas, ¿por qué? Porque el precio de la acción por la precio de cierre por el número de acciones en circulación me da que Ecopetrol ha subido de precio, entonces vale más el flotante del capital de las acciones que están en bolsa. Entonces busque el índice y qué acciones están dentro del Colcap. Entonces básicamente eso. Entonces, por ejemplo, acá sale selección de la canasta por liquidez, acá sale ponderador por número de acciones, aquí por capitalización, aquí vuelve otra vez por liquidez, aquí por número de acciones. Entonces aquí este índice variaba, pero aquí el Colcap siempre tenía 20 y el Col 20 siempre tenía 20. Aquí podían entrar y salir acciones. Aquí hay emisores por canasta, es decir, según el número, y aquí un solo emisor agregado. Es decir que a veces digamos que se agregan o salen de acuerdo a lo que pase en el mercado en ese trimestre, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice esto. Es claro que no está muy claro, pero es básicamente eso. Y participación máxima por emisor, no hay límite. Aquí quiere decir que en porcentaje la que más pesa el 20, aquí el 20, y aquí el rebalanceo es cada trimestre, lo que les estaba explicando. Entonces aquí les pongo un ejemplo, vean. Aquí por ejemplo, Suramericana, que ya no se llama Grupo Sura, pero antes se llamaba Suramin. Miren cuánto pesaba en el IGBC por liquidez, es decir, por liquidez, miren. Entonces pesaba el 26,181%. Por capitalización bursátil, ya la más pesada era igual Suramericana, y la más líquida por el Col 20 era Suramin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos estos porcentajes es una ponderación.
Si vamos ya al final, o si vamos a... miremos el Colcap primero. Entonces, las compañías más valiosas para el Colcap, ¿cuáles eran? Suramericana, Inverargos, Bancolombia, Chocolates, que ahora es parte de Nutresa, ISA, Semargos, Corficol, Colimbers, Bogotá Éxito, Grupo Aval, Mineros, Paz Río, Fabricato, bueno, hasta acá. Entonces digamos que, ¿esto para qué sirve? Sirve para saber, primero, si las acciones, mejor dicho, cuáles son las acciones que más mueven la bolsa. Entonces, ¿cuáles son las que más mueven? Pues estas de acá. O sea, con estas 4 acciones, 5, yo ya sé que si estas 4 o 5 acciones suben, estas pues realmente no le hacen mucho al índice. No lo mueven tanto. ¿Sí? Pero, como algunas suben, otras bajan, pues en la medida en que estas de acá arriba suban o bajen, pues el índice se va a desplazar más, va a tener mayor sensibilidad. ¿Está claro? ¿Sí? ¿O dudas, preguntas? ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Entonces, si vamos por el IGBC, que era por liquidez, entonces aquí sí hay como unos saltos, vean. Entonces, la más líquida, ¿cuál era? Suramin, pero aquí ya pasa al 5 y aquí al 8. Entonces, tocará mirar los porcentajes. Entonces, aquí la más líquida del IGBC, de acuerdo a su metodología, entonces era Suramin. Y aquí la más líquida por el Col 20 era Suramin. Ahora miremos la segunda más líquida por el IGBC. No era la 2, era la 3, que era Bancolombia. Y aquí por el Col 20 era Fabricato. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes miran por capitalización, Fabricato era bajita, vean. Quiere decir que no era una compañía muy valiosa, o sea que el precio de las acciones en circulación por la cantidad de acciones en circulación, el precio de cierre por cantidad de acciones en circulación, no era significativo, pero por el índice de liquidez sí movía el índice de liquidez. Entonces los inversionistas pueden saber, si se cayó esto, pues puede ser que se cayó Paz Río, ¿sí? O se cayó Fabricato, que eran las más fuertes acá. Y el IGBC, bueno, las que menos, por ejemplo, acá en el IGBC están el 0, miren este, 0, no, 0, 0 punto, Valorem, la que les estaba hablando de valores, esa la desenlistó Santo Domingo. Valores Bavaria era Valorem. Entonces esta acción pues no pesaba mucho en el índice de liquidez y mucho menos en el, perdón, acá en el de liquidez no, acá pesaba un poquito más y acá pues tampoco hacía mucho realmente. Entonces, ¿quedó clara esa diferencia de acciones líquidas y acciones no líquidas? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces si miramos acá, por ejemplo, tenemos los índices de Estados Unidos. Esto ha cambiado, pero pues es una ilustración, porque pues esta es una pantalla de Bloomberg y no tengo Bloomberg en este momento. Recuerden que Bloomberg es la plataforma de la bolsa y pues no, esto lo saqué pues de un sitio donde yo tenía. Entonces digamos que esto puede cambiar, pero lo que quiero que veamos es que acá, por ejemplo, la ponderación en este momento, en el 2012, de IBM, que este es el Dow Jones, que son las 30 acciones más fuertes de la economía americana. Miren, tienen la misma, este es un índice por capitalización, o sea, parecido al Colcap. Miren, al Colcap. Entonces, digamos que la empresa más valiosa en este momento era IBM. Acá sale IBM, International Business Machines. La segunda era Chevron, Texaco. La tercera era... Espérenme un segundito porque... La tercera era 3M. La cuarta McDonald's, ExxonMobil, Caterpillar. Y miren el porcentaje, ¿sí lo ven? De ponderación. Y la que menos era Bank of America y Alcoa, que es una de aceros, de aceros. Hewlett Packard, pero pues ese índice ya cambió, ese índice ya no está igual. Y este sí está más reciente, este creo que fue hace como 2 años que lo saqué, del 2020, vean, como en la pandemia. Y las acciones más fuertes en el Standard & Poor's, aquí son 30 acciones, vean. Y claro que acá no salen todas.
por el pantallazo, pero acá son 500 y acá solamente saco las primeras 20 tal vez, pero miren las primeras que hay, miren. Las acciones que más mueven la bolsa de Nueva York, ¿cuáles son? Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, que Alphabet es Google, Johnson Johnson, de ahí para abajo, pues, prácticamente todas están en 1 o en 0. Pero pues son las que mueven la economía americana. Johnson Johnson, Visa, Procter Gamble, que es la de los champús, todo lo de... Es como... Sí, todo lo de limpieza. JP Morgan, aseguradoras, Home Depot, que es como el home center de allá, Mastercard, Intel, que es la de los microprocesadores, y de ahí para abajo, vea, pesan 0 punto y son 500 acciones. Entonces, si sube Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet, ¿qué pasa con la bolsa de Nueva York? ¿Qué creen que pasa? ¿Mm? Alguien que me ayude. ¿Qué pasa? ¿Suben o bajan? Si suben esas 5 acciones fuerte, ¿qué pasa con el índice? Suben. El índice va a tender a subir, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hoy, este es un gráfico de hoy. Esto es una página, les voy a enviar la página por si la quieren ver. Guardar en sus marcadores, que me muestra a mí un mapa de calor. Entonces el mapa de calor me dice a mí, vea, las que están en rojo, dependiendo del sector, entonces por ejemplo tecnología, comunicaciones, consumo cíclico, o bueno, consumo, consumo defensivo, que serían las necesarias, real estate, industriales, energía, servicios públicos, materias primas, financieras. Entonces aquí por ejemplo me dice, la mayoría de ustedes ven rojo, ¿no? Entonces la mayoría de acciones bajaron, pero Apple subió un poquito, Tesla subió un poquito, por acá Merck subió, Bristol subió, ExxonMobil subió, pues con el petróleo, todas las de energía subieron. Digamos que hoy estuvo como entre compañías todas a la baja, entonces hoy la bolsa bajó porque la mayoría de acciones bajaron y dentro de esas las que más tenían peso pues bajaron. ¿Estamos? ¿Les quedó claro el tema de los índices? Sí, señor. ¿O tienen alguna duda, pregunta?